El Ayuntamiento de Gijón vive momentos convulsos. No se puede decir que los más de 2 años que lleva Foro en la alcaldía hayan sido tranquilos, pero lo sucedido en el pleno extraordinario sobre fachadas del pasado miércoles parece ser la gota que colma el vaso. Santiago Martínez Argüelles, secretario general y portavoz municipal del PSOE de Gijón. Buenas tardes, bienvenido a Onda Cero. Hola, muy buenas tardes. Puede que algunas de sus respuestas duren más que el último pleno. Seguro. Fue un pleno absolutamente anómalo y fue un secuestro de la democracia y del diálogo que debe imperar en las instituciones. Desde PSOE, PP e Izquierda Unida están comentando estos días eso, que ha sido un asalto a la democracia. Sin embargo, desde Foro siguen defendiendo que lo que hicieron fue legal. Mucha gente en este sentido se puede entender que esté perdida, porque se preguntará ¿por qué voy a creer a uno o por qué voy a creer a otro? ¿Cuáles son las razones del PSOE? Bueno, en primer lugar hay que decir que Foro se refugia en repetir una mentira porque no tiene ninguna razón objetiva para justificar la legalidad ni el carácter democrático de su actitud en el pleno celebrado el pasado miércoles. Y repite una mentira que es suponer que la ordenanza no la puede aprobar el pleno, y eso es falso. El pleno es un órgano cuya función fundamental es aprobar ordenanzas, y se trataba de aprobar una ordenanza más. Es algo así como si el Parlamento no pudiese aprobar leyes. Y nadie se imagina que se le discuta a un Parlamento la capacidad para aprobar leyes. Todo lo demás son fuegos artificiales. Esta propuesta de ordenanza lleva más de un año tramitándose y siendo zancadilleada por parte del equipo de gobierno, que nunca le ha gustado, no lo ha querido. Parte de una propuesta del Grupo Socialista, que está informada favorablemente por la secretaria general del Ayuntamiento, que lo es de toda la corporación, no del equipo de gobierno, de toda la corporación, y que considera que se puede tramitar y que procede su tramitación. Y termina pues con el abrupto abandono del pleno por parte de la alcaldesa y del equipo minoritario de Foro. Y esta es la secuencia. ¿Es una cuestión de legalidad? No, es una cuestión de carácter democrático y para qué están las instituciones. ¿Pero es legal? Absolutamente legal. Mire, esto es algo así como si usted escribe un artículo en la ley de tráfico para decirme que no se pueden cazar gallinas. Vamos, es mentira, o sea, se refugia en una mentira absoluta. Hay un artículo 9, que está en la ordenanza, que dice que la capacidad para convocar y para conceder subvenciones reside en los órganos competentes, en su caso la Junta de Gobierno o la Alcaldía. Lo que hace el Pleno es regular el contexto en el cual se produce esa convocatoria y esa concesión. Es una ley, por lo tanto, no tiene un carácter ejecutivo. Y el carácter ejecutivo, que sería la convocatoria de la concesión, sigue teniendo la alcaldía. Todo lo demás y todo el discurso de Foro se basa sobre esa mentira. Por mucho que insistan, no van a cambiar el mundo blanco en negro. Pero sí van a impedir que se apruebe la ordenanza. Sí han reventado un pleno y sí han arrebatado a la mayoría de los concejales y de la ciudadanía la capacidad para dictar normas y para controlar al equipo de gobierno, que además es minoritario. Eso es lo que ha ocurrido. Y es muy grave en términos democráticos. Es muy grave, y yo creo que los ciudadanos son plenamente conscientes de ello. Es muy grave para todos porque esto afecta a la forma de funcionamiento de una institución que es muy importante en esta ciudad, que es el Ayuntamiento, y que nunca había llegado a este nivel de arrebato y de despojo de las competencias y de las capacidades del Pleno. Hay unos conceptos que se están escuchando mucho estos días y que nuestros oyentes pues pueden estar un poco descolocados. ¿Qué diferencia hay entre competencias de la Junta de Gobierno y competencias del Pleno? Mire, muy fácilmente. El Pleno es como si fuese un parlamento. Hay grupos municipales, hacen leyes, aprueban los presupuestos, dictan reglamentos, controlan al gobierno, le hacen preguntas, le formulan ruegos, hacen proposiciones, unas prosperan, otras no, pero para entender el Pleno es como un parlamento. Y en la Junta de Gobierno y la Alcaldía son como el Ejecutivo, son como el presidente del Gobierno y como el Consejo de Ministros. Son los que hacen la ejecución de las normas que ha dictado el Parlamento. Por lo tanto, no hay ninguna confusión de competencias, cada uno tiene las suyas, unas que están reguladas por las leyes. Hacer ordenanzas es lo mismo que hacer leyes en el Parlamento Nacional, nada más que cuando se hace en un ayuntamiento se llama ordenanza. De la misma manera que se aprueba el presupuesto en el Parlamento Nacional y se aprueba un presupuesto en el Ayuntamiento. Y de eso estamos hablando. El problema es que Foro quiere ocupar desde el Ejecutivo también el espacio del Legislativo.
y como no tiene mayoría ni tiene ninguna capacidad para generar diálogo y buscar mayorías suficientes en el legislativo, se apropia de las competencias de todo. Y eso es muy grave. Y esta idea es fundamental. El Ejecutivo se quiere apropiar con todas las competencias porque no tiene ninguna capacidad de diálogo con nadie para generar las mayorías suficientes que le permitan sacar adelante sus propuestas. Y eso tiene nombre, eso tiene incapacidad de gobierno y eso es talante muy poco democrático. Ha mencionado dos poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, y ahora entra en liza el tercero, el judicial, porque el PSOE cree que se puede solucionar esto en los tribunales. Estamos estudiándolo porque más allá de una cuestión legal, que lo es también una cuestión de tiempos. Y nosotros sabemos que la justicia tiene sus tiempos, que no son los mismos que los tiempos políticos, y si esto se consolida en el tiempo, vamos a ver cómo se siguen concediendo millones de euros sin ninguna garantía ni de licitación pública, ni de transparencia, ni de igualdad de oportunidades. Y no digo que esto es lo que pueda ocurrir, es que esto es lo que ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido con unas subvenciones concedidas para un barrio joven, realmente a una empresa, en la cual la competencia fue una ficción. Pero una ficción reconocida no por los grupos políticos, sino que el propio decreto de la Fiscalía que estudia esta cuestión habla de unas bases que son generalistas, que son laxas, que son superficiales y que, bueno, deben ser mejoradas. Y lo que tratamos es precisamente de mejorarlo a través de una ordenanza. Por lo tanto, se trata de impedir que el dinero público sea gastado sin ningún tipo de control. Y eso es lo que no quiere el equipo de Foro, y tendrá que explicarlo, claro. Pero, ¿qué diferencia hay entre la ordenanza que existe actualmente y la que había cuando gobernaba el PSOE? Porque les están acusando desde Foro que en el fondo son la misma. No, vamos a ver. En primer lugar, lo que se hizo en un momento y para hacer determinadas cosas no sirve para justificarlo todo en el futuro. No vale ese argumento. Mire, no. Estamos hablando de que frente a unas subvenciones que antes podían llegar a los 10, 15.000 euros, estamos hablando de subvenciones que ahora llegan a millones de euros. Se ha hablado de alguna que son 12 millones de euros. Por lo tanto, el escenario cuantitativo nada tiene que ver. Y por lo tanto, son subvenciones que antes a los propietarios les exigía una cofinanciación y esta subvención es del 100%. Por lo tanto, no hay ningún control por parte del privado, del beneficiario último, acerca del buen uso del recurso que dispone porque es ilimitado. O sea, no se juega su dinero. Y lo que tiene que haber es un control público que sustituya a los no controles privados. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Claro, si ese control público tampoco existe, pues entonces estamos hablando de usos indebidos de recursos públicos. Y que debe haber transparencia, deben poder concurrir las empresas, debe haber un periodo de licitación, debe haber una serie de garantías que aseguren que ese dinero llega en las mejores condiciones de control y con la mayor eficacia posible al fin último para el que ha sido destinado. Desde que llegó Foro a la alcaldía, el PSOE ha criticado reiteradamente su incapacidad de gestión, que estaba haciendo mal las cosas, que no estaba sabiendo gobernar Gijón. En este momento, con lo que ha pasado el pasado miércoles, el Partido Popular está diciéndole también que o cambia de idea o no va a contar con su apoyo. Parece que se dan todas las circunstancias para ir un pasito más allá, pero el PSOE por ahora no quiere hablar de moción de censura. Es que la moción de censura es un arma extraordinaria. Sí, bueno, claro. Y que nosotros queremos que Gijón esté en la normalidad. No queremos que esté en lo extraordinario. Pero sin Foro. No, queremos que sea normal. Y normal es que tenga un equipo de gobierno, que gobierne democráticamente, que se someta a mayorías y a minorías. O sea, que se articulen escenarios razonables de diálogo y de gestión. Y que eso significa que tiene que haber un diálogo político, que es lo que nos dijeron las urnas en 2011. No dieron la mayoría a nadie. Por lo tanto, nos dijeron, pónganse ustedes de acuerdo. Y lo que se trata es de que el gobierno, el equipo de gobierno, en este caso el de Foro, sea capaz de ponerse de acuerdo con los demás. Ni siquiera pedimos los del PSOE que sea con nosotros. Creo que habría cosas que deberíamos pactar, Foro, el Partido Socialista y el resto de grupos municipales, que requerirían amplios acuerdos municipales por su carácter estratégico. Pero si no es posible con el Partido Socialista, tienen que buscar otro tipo de alianzas. Nos da igual cómo las configuren, pero creo que es de higiene pública que un grupo de 9 concejales no pueda imponer su voluntad a otros 18 concejales que son restantes. Es que eso no es un problema de mayoría, es que una minoría, una inmensa minoría, trata de arrasar con una inmensa mayoría. Y eso es absolutamente antidemocrático.
hay quien creerá que tienen al toro medio groggy pero no quieren entrar a matar. Es que hay que agotar todas las vías posibles antes de utilizar una herramienta tan excepcional como la moción de censura. Y por eso hoy el Grupo Socialista, junto con los otros grupos municipales, hemos planteado una vez más a la alcaldía que rectifique la decisión que tomó en el pleno pasado, que pida un informe a la Secretaría General de Pleno, que es quien legalmente puede y debe hacer los informes acerca de los asuntos que son competencia del Pleno, y que proceda a la convocatoria de un Pleno y a someter a votación el asunto que se pretendía tratar el otro día. Creemos que tiene que haber una oportunidad más para que reconsidere el equipo de gobierno una posición que ha causado una gran alarma en esta ciudad, porque en muchos ámbitos la han definido como profundamente antidemocrática y ha causado estupor en la mayor parte de la ciudadanía. Algunos, con gran estupor, pues han calificado el acto de profundamente antidemocrático, y no hay nadie con conocimiento jurídico serio que sea capaz de sostener y de apoyar esta medida que ha sido adoptada. Por lo tanto, tenemos que dar todavía una última oportunidad a la rectificación, porque no queremos utilizar frívolamente una arma excepcional, una herramienta política excepcional como es la moción de censura, porque creemos que eso se reserva para situaciones excepcionales que deben estar perfectamente justificadas y que deben tener un contexto apropiado, y creemos que eso significa unos días. ¿Y cuál es la línea roja a partir de la cual sí se plantearían el uso de esa herramienta extraordinaria? De momento vamos a esperar, vamos a dar hasta el lunes para que reconsidere Foro su postura. Es una oferta de diálogo del resto de los grupos municipales, de 18 concejales que ofrecen a 9 la posibilidad de retomar un diálogo. Creo que no deberían despreciarlo, creo que deberíamos de hablar, aunque sea entre bastidores, acerca de cómo gestionamos esta situación, y tenemos unos días por delante para hablar de ello. No me gustaría quemar etapas ni adelantar posiciones a más adelante. Creo que debe entenderse este ofrecimiento que hacemos como una oferta sincera de retomar una situación muy difícil dentro del ayuntamiento y que nos ha situado al margen de la ley y de las formas democráticas. La próxima semana el pleno que ya está fijado es el del Estado del municipio. No se prevé que sea muy tranquilo. Pues no lo sé. Tenemos nuestro análisis del Estado del municipio, pero resulta muy poco real plantearse un debate normal del Estado del municipio cuando lo que se está cuestionando es el propio funcionamiento del Pleno, el propio funcionamiento de la institución y cuáles son las reglas de juego por las cuales nos regimos. Y creo que ha habido una demostración de deslealtad absoluta por parte del equipo de gobierno a la hora de cómo enfocó lo que son sus competencias y la capacidad del Pleno para su funcionamiento normal. Pero el próximo pleno no tiene miedo de que vaya a durar 1 minuto 44 segundos, ¿no? No lo sé, ya no me atrevo a hacer conjeturas. Comprenderá usted que después de la sorpresa del último día ya casi puede pasar cualquier cosa y ya estamos curados de espanto, aunque la verdad, bueno, es todo tan anómalo, tan extraño, tan antidemocrático, que creo que es bastante bochornoso para cualquier ciudadano que siga un poco la vida municipal. Pues ya ven, un mes de julio que normalmente en política suele ser bastante más tranquilito, pues este año aquí en Gijón es el más complicado de lo que llevamos de mandato de foro. Habrá que seguir atentos a ver qué es lo que va pasando y qué hace cada grupo municipal. Santiago Martínez Argüelles, secretario general del PSOE de Gijón y portavoz municipal en el Ayuntamiento, le agradecemos que haya estado con nosotros aquí esta mañana en Onda Cero. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.